buenas tardes, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo 10 y hoy les vamos a hablar sobre los problemas en el ámbito de la voz. Mi equipo está conformado por Acosta Nieto, Janet Yesenia, su servidora Alegre Cordero, Evelyn Guadalupe y Chimpano Jesús Antonio. Los problemas en el ámbito de la voz son un tema muy complejo y por eso les vamos a hablar sobre distintas causas de los problemas en el ámbito de la voz. En este momento les voy a hablar sobre las disfonías. Las disfonías son la pérdida del timbre normal de la voz. Estos se deben a causa de un trastorno funcional u orgánico de la laringe, que es prácticamente lo del cuello, ¿no? La fonía es la alteración máxima de la disfonía, que es la pérdida total de la voz, y la hiperfunción vocal es de origen de patologías como los nódulos de cuerdas vocales, los pólipos o algún edema de cuerda vocal. Existen diversas clasificaciones de dissinfonías. Está la dissinfonía aguda, que pues son los tonos más chillones, por así decirlo, la crónica, la orgánica, la disfonía funcional y la disfonía espasmódica y la emocional. Muy bien, maestra. Ahora me toca hablar. Yo soy el alumno Jesús Antonio y yo voy a hablarles sobre cuáles son los síntomas de la disfonía. Los síntomas se refieren más frecuentes son ronquera, voz monótona, voz temblorosa, episodios de afonía, variaciones en la intensidad, frecuente pérdida de los agudos o sensaciones de falta de aire, afonar. Los síntomas más habituales son ronquera, variación de la intensidad de la voz, episodios de afonía o ausencia de voz, tos, dolores de garganta al hablar. Ahora, ¿cómo detectar la disfonía infantiles? Hay que percibir un llanto peculiar o roto desde edades muy tempranas, escuchar una voz habitualmente grave, ronca, rasposa, etc. Observar un uso vocal frecuente a alta intensidad, especialmente asociada a actividades físicas o deportivas que conduce a episodios de pérdida de voz. Esos son algunos pasos para detectar la disfonía para los niños. Ahora seguiría mi compañera Janet. Yo les voy a hablar sobre el tratamiento de la disfonía infantil. El tratamiento de la disfonía infantil se lleva a cabo por el logopedia, que debe buscar su abordaje de varios aspectos. El principal o uno de varios es el conocimiento adecuado de las etapas del desarrollo atómico para tener en cuenta los intervalos en los que se va produciendo descenso laríngeo y la muda vocal. La segunda más importante es la funcionalidad vocal, que esto quiere decir que es del niño o nivel de frecuencia fundamental de la voz, el tiempo máximo de la fonación, del tiempo máximo de expiración y uso habitual de la voz en el entorno, ya sea abuso vocal, malos hábitos, para relacionarlos con los tramos de edades. Por otro lado, también tenemos a quién debemos acudir si tenemos problemas de la voz. Aquí tenemos que cuando se detecta un problema de la voz en una persona, es necesario que éste acuda a un otorrinolaringólogo. Los otorrinolaringólogos son médicos que se especializan en enfermedades o trastornos de los oídos, la nariz y la garganta, y que mejor pueden diagnosticar un trastorno de la voz. Bueno, pues para eso tenemos también que un paciente con la voz deben de acudir a este médico, y también nos dice que siempre que la alteración de la voz permanezca más de 15 días o cuando se repita con una cierta frecuencia en caso de ser profesionales de la voz
sería bueno que pasaran a revisión al niño, a la persona, una vez al año, o sea que todos nosotros debemos de ir al doctor, o más bien al otorrinolaringólogo, una vez al año para una mejor revisión. También tenemos el último punto, que es qué causan los problemas de la voz. Y tenemos algunas de las causas, que son las infecciones de las vías respiratorias superiores. Eso podría ser un factor muy importante, el cual nos va a causar el problema que pues nosotros tengamos en la voz. Por segundo punto tenemos inflamación causada por reflujo gastroesofágico, que esto es a veces llamado reflujo de ácidos gástricos, acidez estomacal o enfermedad por reflujo gastrofóbico. Esto es un mal uso o uso excesivo de la voz. Crecimientos en las cuerdas vocales, como nudos vocales o papilomatitis laringea. Cáncer de laringe, enfermedades neurológicas como la disfonía espasmódica o parálisis de las cuerdas vocales, y podría traer unos traumas psicológicos. Esas son algunas de las causas que causan los problemas de la voz, así como anteriormente se mencionaron qué factores afectan el ámbito de la voz. Y eso sería pues todo de nuestra parte, si no tienen ninguna duda.